días, muy buenas tardes, noches, siempre digo lo mismo porque depende del horario en que nos dejan entrar en sus hogares. Gracias por permitirnos compartir este tiempo con ustedes. Este programa se llama Tiempos de Restauración y hoy nuestro programa está engalanado, podríamos decir así, porque tenemos unas visitas muy especiales, muy amadas, y a continuación se los voy a presentar. Bienvenidos, Pastor Ángel Negro y Pastor Oscar Chavo. Muy bienvenidos a Tiempos de Restauración. Y queridos, le hemos puesto este nombre porque hemos entendido que Jesucristo ha venido a restaurar lo que se había perdido. Ya desde el comienzo, en el Génesis, uno ve cómo el plan original fue cambiado y Cristo vino a restaurar lo que se había perdido. ¿Es así, Ángel? Sí, el Señor vino a restaurar todo para que se encamine al propósito supremo, que es tener una gran familia de muchos hijos a imagen de Jesús. Y por eso vino la renovación, porque nos estábamos alejando. O sea, yo pertenecía a una organización conocida por muchos, los Hermanos Libres, pero había cosas lindas, pero muchas otras cosas nos desviaban del propósito original, que era tener una familia de muchos hijos iguales a Jesús. O sea, se decían cosas como que no nos juntáramos con otros grupos, con otras denominaciones, y señalaban todos los errores de los demás, pero no veíamos nuestros errores. O sea, era muy común, me acuerdo de reuniones que se hacían para ancianos de las iglesias y también aquellos que estaban ya participando en el gobierno de la iglesia. Así que me invitaron un año y ese año tocaba en una reunión una vez por mes, se tocaba las doctrinas herejes, ¿no? Estaban los testigos de Jehová, los mormones, los espiritistas, y entre esos se habían puesto a los pentecostales. O sea, se los consideraba como herejes, ¿no? Y bueno, así era en aquel tiempo, ¿cierto? Entonces había cosas que estaban mal, o sea, la unidad de la iglesia ni se hablaba de ese tema, ¿no? Parece que los únicos que nos salvábamos eran los Hermanos Libres y los demás todos estaban mal. Y así como eso, otras cosas. Entonces necesitábamos un renuevo, o sea, no había un fervor espiritual, una relación más profunda con el Espíritu Santo, como las comenzamos a tener en el tiempo de restauración. Cuando en nuestra congregación, en el Hermano Libre, comenzamos a alabar un poco más al Señor, algunos se escandalizaron, ¿cierto? Cantar más de una vez o dos veces máximo un corito ya era una exageración. Y a veces en nuestra reunión cantábamos el mismo corito todas las reuniones, y eso pareció un escándalo. Pero estábamos con todo el corazón henchido de gracia. El Espíritu Santo había caído sobre nuestras vidas y estábamos de una forma tan fervorosa. Por eso digo, esto ocurrió en muchísimas denominaciones y fue corriendo. Hoy no hay problemas en este sentido y creo que era necesario una visitación del Espíritu Santo de Dios. Ángel, en el tiempo, para aquella gente que es nueva o tal vez aquellos que no asisten a la iglesia, había muchas denominaciones en ese tiempo, ¿no? Los hermanos libres, bautistas, pentecostales, ¿no? Y no había unidad de iglesia en ese tiempo, ¿no es cierto? Ahora, ahí en el 67, entiendo, en la casa de Darling, comienza ese fuego a encenderse y a desparramarse por todos los lugares hasta el día de hoy, ¿verdad? O sea, ¿qué fue? Vos nombraste algo que es muy, muy importante, ¿no? La manifestación del Espíritu Santo. O sea, dentro de las verdades que se volvieron a renovar dentro
del corazón, ¿no es cierto?, de los que creían, los que se habían juntado, los que tenían esa sed, estaba, ¿qué cosas, Ángel? La manifestación del Espíritu Santo, la relación con el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, pero ¿qué más? El reino de Dios, ¿cierto? ¿Y qué más? Y dentro del reino de Dios, el señorío de Cristo, el discipulado, todas estas cosas, ¿no es cierto?, que siempre estuvieron, pero que cobraron vida. ¿Cómo fue esa experiencia, Ángel? Bueno, todo comenzó en el 67, creo que recién dijiste el 77, pero 67 fue. Y cierto, fue en la casa de Darling. Y al principio era la alabanza, una vez que recibíamos el bautismo en el Espíritu Santo, era la alabanza y luego la adoración. Ahora, la adoración fue algo muy especial. O sea, nos dimos cuenta que no sabíamos adorar y que fue el Espíritu Santo el que nos enseñó y nos llevó a adorar. Adorar con nuestras palabras, adorar con canciones que surgían a veces ahí mismo, adorar en lenguas angelicales, en lenguas misteriosas, pasar tiempo delante del Señor en silencio o llorando, ministrando al Señor. O sea, eso fue muy cautivante, ¿no es cierto? Porque nos dábamos cuenta que Dios estaba obrando en nuestras vidas, limpiándonos, porque comenzaban a abrir el corazón y nadie tenía problema en el sentido. Y después de eso, entonces lo que vino fue revelación, porque al principio pensábamos que eso era lo único que hacía falta en las iglesias. El culto a Dios, la adoración, la alabanza, y con eso ya todo lo demás estaba bien. Pero comenzó a venir revelación, y Jorge Imitián fue el que más revelación recibió sobre todo el tema del señorío de Cristo, ¿no? Jesucristo como Señor. Y hasta ese entonces lo que más predicamos es Jesucristo como Salvador. Si creyeres en tu corazón, Jesucristo, tu Salvador, y ahí desentrañó la palabra Jorge, magistralmente abriéndonos las Escrituras, y el reconocimiento es de Jesucristo como Señor de la vida. Y eso nos cambió totalmente. Al reconocerlo como Señor, lo estamos reconociendo, por supuesto, como Salvador. No es algo separado. Pero al reconocerlo como Señor, reconocemos que Él es Salvador, lo reconocemos como Rey, como nuestro jefe, como nuestro amo, como el todo de nuestra vida. Y ese cambio parecía que nos convertíamos recién. Porque nos damos cuenta que vivíamos una vida muy centrada en nosotros. Íbamos a las reuniones, todo bien, participábamos de actividades, ¿cierto? Pero vivíamos muy centrados en nosotros. Y tuvo que venir esta revelación del señorío de Cristo y del reino de Dios, que Él vino a establecer el reino sobre la tierra. Fueron sus primeras palabras cuando Él comenzó su ministerio, fue que el reino había llegado, ¿cierto? Y el reino llega con el señorío de Jesucristo. Y viene otra palabra y le preguntamos a Oscar, para hacerlo partícipe. Oscar, hablamos un poquito acerca de lo que es, dentro de todo lo que vino el reino, el evangelio del reino, vino también el discipulado. ¿Qué es lo que es el discipulado, Oscar? Bueno, es muy importante que Jesús durante 3 años se rodeó de 12 hombres a los cuales Él discipuló. Discípulo significa aprendiz, es alguien que está aprendiendo. Y Jesús, al tener a sus 12, ellos estaban aprendiendo a vivir el reino de Dios. Luego Jesús nos envía a nosotros en Mateo 28 a ir y a ser discípulos, a ir y a hacer lo que Él hizo. Entonces, es interesante que Jesús da la característica, la condición de un discípulo y la característica. La condición la encontramos en Marcos 8, 34 y 35,
en Lucas 14, aquel que no pone en segundo lugar a aquellos más cercanos, su propia vida, el que no toma su cruz, el que no renuncia a todo lo que posee, son condiciones para ser un discípulo. Uno podría hablar muchísimas horas acerca de las condiciones. Entonces, para ser un discípulo uno tiene que tomar lo que Jesús dijo en Marcos 8, 34 y 35, en Lucas 14. Ahí están las condiciones para ser un discípulo. Y después están las características. ¿Cuáles son las características de un discípulo? Número uno, podemos decir aquel que permanece en su palabra, como recién o antes comentábamos, aquel que cree todo lo que Jesús dijo y hace todo lo que Jesús mandó. Entonces permanece en su palabra. El segundo aspecto es que se aman los unos a los otros. Jesús dio un mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que se amen unos a otros como Él nos amó. Entonces son características. Y la otra es aquel que permanece, aquel que lleva fruto, mucho fruto, Juan 15. Entonces, las condiciones y las características de un discípulo, en donde los cuales todos queremos alcanzar, porque hay un propósito eterno de Dios. ¿Cuál es ese propósito? De ser transformados, alcanzar la imagen de Cristo. Y la única manera de alcanzar esa imagen de Jesús es siendo un discípulo. No hay otra manera, ¿no? Es las condiciones, tomar la cruz, amarlo a Él en primer lugar, amar al prójimo, amar su palabra, vivirla, amarnos los unos a los otros y el deseo de llevar fruto, alcanzar a otros para Cristo. Muy rápidamente. Está bien. Dentro de todas estas verdades, porque hoy el tema sería el reino de Dios, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, y ahí nos metimos y estamos charlando acerca de esto. Y dentro de toda esta renovación que vino, dentro de todo este mover espiritual que vino, vino también esto de ser la transparencia del discípulo con su discipulador, con su coyuntura. Aparece esta palabra también, la coyuntura, que también la Biblia nos enseña, ¿no es cierto? Pero vino esta relación de amor, de confianza, de unidad, esta paternidad. Algunos ponen el ejemplo de la paternidad, ¿no es cierto? Y está también lo que es la confesión de pecados. Hay algunos que dicen, yo le digo a Dios nomás, ¿cierto? Y con eso es suficiente. Pero, o yo me discipulo con Dios, yo le obedezco a Dios nomás, ¿no es cierto? Pero es importante, Ángel, el poder ser transparente, ¿por qué motivo yo tendría que abrir mi corazón hacia otra persona que me ayuda, ¿no es cierto? Quizá comenzando con lo último que dijiste, ¿por qué tengo que abrir el corazón a otro? Y es porque mi deseo es ser transformado a la imagen de Jesús. Ese es parte del propósito eterno de Dios, que seamos transformados a su imagen. Cuando uno lee los evangelios va encontrando los rasgos de Jesús continuamente. Y es un espejo los evangelios, ¿cierto?, de quién fue Jesús y cómo debo ser yo. Entonces, ¿por qué voy a confesar? Porque quiero cambiar. Si yo tengo un problema reiterativo, algo tengo que hacer. Y está bien que lo diga Dios. Lo primero que tengo que hacer es confiarle a Él mis problemas, mi situación. Yo tengo un problema de carácter. ¿Y qué hago con ese problema de carácter? No puedo cambiar, no puedo modificarlo. Entonces busco ayuda. Entonces confieso, tengo este problema. Me enojo fácilmente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y te confieso que esta mañana me enojé con mi esposa y me enojé fiero, me enojé mal con ella. Entonces, estoy confesando, estoy abriendo mi corazón porque necesito ayuda. Porque ya me pasó otra vez, ya volví otra vez a tener problemas con otras personas por mi mal carácter. Entonces, abro mi corazón
para ser transformado. O sea, hay un objetivo. Todo apunta a la formación de un pueblo que sea a imagen de Dios. Que reflejemos en esta tierra el carácter del Señor. O sea, así como Jesús anduvo, tenemos que reflejarnos nosotros. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Entonces tenemos que reflejar a Jesús en su humildad, en su sencillez, en su manera de hablar, de expresarse, en su generosidad, ¿cierto? En su transparencia. Entonces, así fue Jesús. Y así tenemos que ser nosotros, o sea, tú y yo también. Entonces, nos ayudamos. Entonces, cuando abro mi corazón, confieso, saco las cosas que están mal en mi vida. O sea, no es un confesionario para ser perdonado, es un confesionario para vivir en transparencia, para vivir en la luz y para ser transformado a la imagen de Jesús. O sea, la confesión tiene un propósito. En la Iglesia Católica está el tema ese de confesarse, confianza antes de tomar la Eucaristía, ¿no? De participar. Pero es casi como un rito, ¿no? Porque así lo estipula la Iglesia. Pero no tiene que ser así. Tiene que ser algo, es el deseo de mi corazón. Por supuesto que hace bien en confesar, si va a participar del cuerpo de Cristo, de su carne, de su sangre, ¿cierto? De ese pan, de ese vino, por supuesto que hace bien en confesar. Y no, si tiene problemas con su hermano, participa tranquilo, no, arregle con su hermano. Y después participe, ¿cierto? A veces decimos, deje pasar el plato y déjelo pasar, la copa, lo que sea. Arregle con su hermano si tiene problemas. Pero vaya y busque arreglar la situación, pero si no puede arreglar la situación, busque quien le ayude. Entonces tiene que contar, tengo problemas con fulano, busque la persona que pueda ayudarle y arregle, mantenga buenas relaciones con todo, dentro de lo posible, mantenga buenas relaciones con todo. Y si tiene problemas en su vida que no puede superar, entonces confiéselo a alguien y pídele que le ayude. No es que solo la confesión ya está, ayuda. Por supuesto que Dios ve el corazón. Yo quiero cambiar en esta área y voy y le cuento, tengo este problema en mi vida, me gusta ver pornografía, entonces voy y cuento. ¿Por qué? Porque quiero ser ayudado, quiero ser limpio, sé que eso está mal. Y no es suficiente confesarle a Dios. Debo confesarle a Dios que está mal, pero después busco ayuda en la confesión con mi hermano. Y ahí la importancia de la confesión. No sé si hay más para agregar, pero por supuesto es un tema extenso, ¿no? La confesión. Yo decía, Ángel... El objetivo es... Claro, es mantener la sanidad. El objetivo es importante. Yo pensaba que por ahí hay gente que piensa... Tal vez uno tendría, perdón, ¿no? Que pensar así. Si el Señor me llamaría hoy, ¿habría algo pendiente en mi vida que yo no he confesado? Claro. O sea, vivir el día a día, alguien dijo, pensemos como si fuésemos a vivir 100 años, pero también vivamos como si ese fuese el último día, ¿no? Entonces, saber que Dios nos puede llevar en cualquier momento y no hay nada. Claro. No hay nada, ninguna situación ni nada de pecado. Claro, ¿no? digo que a lo mejor podemos estar engañados, gente puede estar, hermanos que pueden estar engañados pensando que por la trayectoria, porque han leído tantas veces la Biblia, bueno, eso era antes, ¿no es cierto? Y como que al conocer la palabra, ¿no es cierto? Decir, bueno, no, yo ya soy viejo ya para estas cosas, ¿no es cierto? Pero yo me acuerdo, Ángel, una vez que estábamos con vos y con Jorge Mitian, y Jorge nos decía, hablando de esto libremente, que tenía alguna situación con la esposa y iban a charlar con vos, ¿no es cierto?
siendo Jorge Mitián, habiendo escrito tantos libros, habiendo andado por tantos lugares del mundo, pero él entendió la necesidad de estar en luz, ¿no? Qué bueno eso, ¿no? La experiencia que hemos tenido entre nosotros y que seguimos teniendo ha sido muy valiosa. Todos estos más de 50 años de relación, bueno, con Jorge tenemos más de 60 años de amistad, ¿no? Pero si algo está mal, mi vida está mal, tengo que abrir mi corazón, quiero seguir siendo transparente, ¿cierto? Y eso ayuda a mantener la comunión y no le doy lugar al diablo. Es fantástico, no doy lugar al diablo, dice la Biblia, así que si no guardo nada, no le estoy dando lugar al diablo. Pero si guardo cosas ahí, es como dejarle una base para que el diablo ponga el pie ahí. Tenés todo esto en tu vida, pero hay que librarse de todo el engaño del enemigo. ¿Y cuál es el problema de confesar? Sí, yo soy igual que los que nos están mirando, que somos iguales, de carne y hueso, y todos podemos pecar, todos podemos ofender, y muchas veces dice la Biblia que podemos ofender. Entonces, el que le confiese, mirá, me enojé, ¿qué estoy diciendo de más? O sea, estoy cuidando mi imagen. Es lo peor que puedo hacer, cuidar mi imagen. Lo que debo cuidar es la imagen de Cristo en mi vida. ¿Y qué haría Jesús en mi lugar? Arreglaría la situación, buscaría ayuda en alguien. Muy bien, muy bien. Bueno, cambiando un poquito dentro de todo esto del reino, te pregunto, Oscar, dentro de la relación con el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido esa experiencia espiritual de manifestaciones o de... ¿Es real? Es real porque, claro, hay algunas denominaciones que todavía se mantienen un poco pensando en esto, si esto será, si no será, o incrédulas, podría decir así, ¿no? Pero vemos también, inclusive en movimientos católicos, ¿no es cierto?, que ellos están teniendo algunas experiencias, ¿no es cierto?, con el Espíritu. ¿Cómo ha sido? ¿Tenés algo para contarnos respecto a esto? Sí, gracias a Dios somos nacidos por el Espíritu, ¿no? O sea, el nacimiento nuestro viene porque el Espíritu Santo trae esa convicción de pecado a nuestro interior, a nuestro corazón, y produce ese arrepentimiento, ¿no? Desde lo personal siempre hubo, Ángel sabe, una búsqueda hacia esa obra del Espíritu. En primer lugar, que cuando decía en Gálatas 5:22 que habla del fruto, se empiece a manifestar, ¿no? Porque somos templo de Dios, somos templo del Espíritu, y el Espíritu viene y se manifiesta en nuestra vida, donde uno produce el fruto del Espíritu. Y luego deseamos esa manifestación, ¿no? Cuando oramos, cuando le predicamos a la gente, cuando hablamos del Señor, y deseamos siempre que esa manifestación del Señor opere. Contaría algo muy sencillo. Cuando estábamos, me viene ahora así rápido, en plena pandemia, estábamos repartiendo unas bandejas de comida, y justo nos sobraban algunas, y con Marcelo Clavero, que Ángel lo conoce, le dije, bueno, salgamos, vamos a repartir. Y estábamos buscando a un muchacho, y no lo encontrábamos, y justo viene cruzando un muchacho todo tatuado. Yo sabía que no era, pero no me preguntes por qué sabía que no era, pero le pregunto, por ejemplo, me sale este nombre, ¿vos sos Gustavo? No, me dice, no. Pero tengo algo que decirte. Y le empecé a hablar. Y ahí, bueno, se acercó el muchacho, le empezamos a hablar con Marcelo Clavero,
Y él nos decía, ustedes tienen una cara distinta, reflejan algo. No sé qué veía, ¿viste? Y bueno, le empezamos a hablar, a orar, y él dice, yo salí de la cárcel, no sé cuánto hace, pero quiero conocer a Dios, ¿no? Y bueno, oramos por él allí, que vuelva al Señor. Chico se emocionó, dijo, el sábado que viene voy a verlo, porque no se podía mucho. Y bueno, el sábado siguiente no apareció, y al otro sábado lo fuimos a buscar, y el padre nos dijo, mire, desapareció. Entonces le contamos qué pasó. Y dice, mire, él me dijo y que quería ir a ir con ustedes. Bueno, yo le dije, yo vuelvo. Así que volví de nuevo al otro sábado, pasaron 3 sábados, y él me dijo, lo mataron. Yo dije, tuvo la oportunidad de conocer a Dios. Y nuestra esperanza, no se sabe cómo fue el hecho, si alguien se la tenía. Nuestra esperanza es verlo arriba. Tenemos que ser sensibles a Dios, ser sensibles a esa guía, a esa búsqueda del Señor. Me vino así rápido, podrías contar un montón de cosas o varias cosas, pero tenemos que ser sensibles en cuanto a la predicación y en cuanto a la llenura del Espíritu para nuestra transformación a la imagen de Cristo. Pero buscar esa llenura constante, ¿no? Y saber que aquel que está sin Cristo, si Dios nos da una palabra o cruzar esa línea imaginaria y hablarle y decirle algo, yo veo que a la gente, vemos que a la gente es fácil decirle, ¿usted necesita paz? Sin haber recibido revelación. Creo que de 10, 9,9 van a decir sí, ¿no? Y ahí uno tiene para compartir, ¿no? Para dar. Ángel, siguiendo el hilo, ¿cierto? Lo que estaba diciendo Oscar, hay una pregunta que me vino justo cuando estábamos hablando, ¿no? Y a veces podemos tener una limitación a lo que hace el Espíritu, ¿no es cierto? Una limitación en nuestra mente, ¿no es cierto? ¿Qué pensás de estos movimientos católicos carismáticos? Conozco gente muy hermosa acá en Río Tercero que se los llama el movimiento de la palabra, muy linda gente, muy cristocéntrica. ¿Qué pensás vos ¿hay un movimiento también del Espíritu Santo en estos grupos? A través de estos años se levantaron varios movimientos. Algunos fueron dinámicos, fueron adelante, y otros se apagaron. En Bolivia, por ejemplo, cuando estuvo alguien que salió en todos los periódicos, en todas partes, que fue llamado el Santón Blanco, porque vestía siempre de ropas muy claras, Julio César Ruibal. Fue un movimiento impresionante. Él se había convertido estudiando medicina en Estados Unidos y fue a una reunión de Kathryn Kuhlman. Estoy hablando de muchos años atrás, ¿cierto? Pero lo recuerdo muy bien. Y se convierte, y cuando vuelve a Bolivia junta a sus amigos y se convierte en todos sus amigos. Y después comenzaron a hacer encuentros, y un día dijo, vamos a ir al parque, a una avenida central que tiene parque en la ciudad de La Paz, y se llama El Prado, parece. Y allí había un paralítico, y él dijo, hoy se va a sanar. Era un paralítico conocido que estaba siempre en ese lugar, y todos sus amigos, aunque se habían entregado al Señor, pero
Y bueno, y se fue juntando gente, porque él lo dijo a viva voz así, que el Señor iba a sanar al paralítico, y el paralítico al final se sanó. Y entonces eso corrió por ahí por La Paz, fue impresionante como corrió y llegaron, después de hacer varios encuentros allí, a llenar el estadio, el Siles Suazo, que es el estadio de fútbol de la ciudad de La Paz, y todos los alrededores se llenó de gente. Y yo conversé, cuando fui allá a La Paz, conversé con un hermano que era un geólogo, que dirigía un centro ahí en la ciudad de La Paz. Y él me dijo, yo no pude entrar al estadio. La multitud de gente que había, estuve en la calle, pero había altavoces, y en un momento él dijo, fíjese si al lado suyo hay algún enfermo. Y yo miré y había un ciego. Y él dijo, bueno, póngale las manos y el enfermo se va a sanar. Y yo hice lo que Julio dijo, le puse las manos y el ciego se sanó, cobró la vista. O sea que había un revuelo ahí en la calle de gente que se sanaba dentro del estadio y fuera del estadio. Fue impresionante eso. Llegaron a crecer tanto, él no se denominaba ni evangélico ni católico, nada. Que en la ciudad de Santa Cruz hay dos avenidas muy grandes, se cruzan, y en el medio de esa avenida hay un Cristo bien alto, con una plataforma a una altura, y de arriba un Cristo enorme. Y él estaba arriba de esa plataforma y arriba, y de ahí hablaba a la gente que, yo me acuerdo de haber visto las fotos, lleno. Multitud de gente, de ahí hablaban. De eso quedó, entre los católicos, eran dos curas que ellos decían que iba a haber un movimiento espiritual, tenemos que esperarlo. Y cuando llegó esto dijeron, este es el movimiento. Entonces ese lugar que los sacerdotes tenían se llenó de gente. Y yo hablé, prediqué un testimonio y una prédica corta, me dieron ese espacio, la mansión se llamaba el lugar, y eran todos techos de palmeras y llenos de bancos, y se llenaba de gente con estos dos sacerdotes. Y después de algunos años, que eso creció muchísimo, se fue apagando. Lo mismo pasó en Paraguay. En Paraguay yo estuve con ellos, yo estuve haciendo ronda con monjas y curas y se convirtió muchísima gente. Hay dos pastores en Paraguay, quizás los dos pastores más importantes de la comunidad y de todo Paraguay, porque los aprecian muchísimo todos los pastores de Paraguay. Estos dos se casaron con dos chicas que se habían convertido dentro del movimiento católico. Y ellas, cuando cuentas un testimonio, hablan de la conversión dentro del movimiento católico carismático. Que en un momento en Asunción uno iba caminando por las calles y escuchaba en una casa que cantaban, y en otra casa a la vuelta, y más allá seguías caminando y escuchabas, eran grupos católicos en las casas. O sea que creció de una forma impresionante. Ahora, entendemos que la jerarquía, tanto en Bolivia como en Paraguay, lo fue apagando. Y lo mismo pasó en Argentina con grupos que crecieron muchísimo. Recuerdo muchos líderes que vinieron para escucharme cuando me habían pedido que hablara sobre el discipulado, y vinieron porque se entendieron que ese tema le faltaba a ellos, que por no hacer discípulos después se iba perdiendo la gente. Pero entiendo que hubo algo espiritual de la jerarquía que lo fue aplastando y no permitió que surgiera. Pero hay grupos así que surgen y son legítimos. Hay una obra espiritual, hay gente que se convierte, gente que se sana, que se restaura. No es algo diabólico ni cosa por el estilo. Claro, tenemos... Ahora,
la continuidad, no sé, en los grupos que yo conocí y que muchos hemos conocido, creo que el grupo que había en Colombia muy grande, que tenía un programa radial, creo que se llamaba El Minuto de Dios, también pasaba lo mismo, ¿no? Ahora tenemos que aclarar que eso no significa que apoyemos el ecumenismo, ¿no es cierto? Porque no hace cosa que alguno piense, ¿no es cierto? Eso no tiene nada que ver con el ecumenismo. No, son movimientos que surgen y podemos estar con ellos y tener mucha relación, porque hay cosas en las que entendemos que estamos en lo mismo y otras no. La comunión puede ayudar muchísimo. Hay algo que me acordé que recién mencionaste algo de Kathryn Kuhlman. Y hay una anécdota, Ángel, de Kid y de Orville, que ellos fueron a ver a Kathryn, pero ellos fueron con un grabador como para grabar la reunión, una cosa así fue. ¿Te acordás vos de ese momento? No, de que han llevado alguna parte. Para grabar, ¿no es cierto?, la reunión, ¿no es cierto? Pero ellos fueron más que nada, no estaban tan convencidos, ¿no es cierto? Fueron a ver, una cosa así, Sí. y fueron tocados por Dios. Sí, ¿Así? tal cual. No, ellos hablaban de que era muy legítimo todo lo que estaba pasando. Eran cosas un poco extrañas a veces a nuestra forma de hacer las cosas, pero Dios se mueve como quiera. Pero Sí, fue- yo he leído inclusive que gente se sanaba en los colectivos antes de llegar a las reuniones. Gente se sanaba antes de llegar a las reuniones en los colectivos. Y ella decía, lo que tengo yo no es para mí, sino esto es para los hombres, pero no quieren pagar el precio. Es decir, yo tengo un libro ahí, leí la biografía, ¿no? Qué mover de Dios ese, ¿no? Qué mover de Dios con esta mujer. Dios irrumpe en la tierra. Dios no está ausente. No deja que las cosas vayan así porque sí. Dios está presente en la tierra. Y Dios tiene su forma de tocar y de hablar y de llamar la atención, como esta mujer hoy, ¿cierto? Cuando él le dijo, él es pastor, acá, por señalarme, dice, la mujer se abrió al diálogo, a la conversación, o sea, y uno dice, Dios está presente, porque uno dice, bueno, mucho gusto y sigue su trabajo, ¿no es cierto? No, pero hay una apertura en la persona. Hoy notamos que hay una apertura y que tenemos que tener un corazón más abierto, más amplio, ¿cierto? Aún para ver ciertas cosas que están pasando y que no llegamos a entender todo lo que pasa, pero tener un corazón amplio, ¿no? Yo tuve, no sé si fue una visión que lo conté en un retiro que tuvimos de varones, que yo veía mi corazón como un colectivo y que el colectivo era mío, pero el que manejaba el colectivo era el Señor. Y el Señor decía, suban, suban, suban. Y yo decía, pero no entran más. Y él decía, córranse al fondo, suban, 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 decía. Se va a expandir el colectivo y se expandía, ¿cierto? Y entraba más gente, suban, suban, decía Jesús. Y yo trataba de que no se hubieran tanto porque no iba a soportar, ¿cierto? Mi corazón que se hubieran tanto. Pero fue algo que me impactó en el sentido de que el Señor está impulsando, abriendo nuestros corazones para que vengan más, para que suban, que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón, traer a la gente, llamarles, hablar. Una palabra que recibí es no hablamos lo suficiente. No hablamos lo suficiente. O sea, tenemos que hablar más del Señor, porque hay mucha gente que está bien dispuesta, mucha gente que está abriéndose. Y en Jerusalén dijeron, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. O sea, tiene que llegar el día que digan, llenaron Río Tercero de la doctrina de Cristo. Las otras ciudades, los otros pueblos, llenarlo de Cristo. Para eso hace falta hablar. No hay otra manera de llegar que no sea hablando. Ahora, el Señor puede irrumpir, ¿cierto?, con milagros, con señales, pero es una irrupción del Señor. Pero nuestra parte es hablar.
es comunicarse. Si Jesús hubiera estado en la tierra y no hubiera hablado, nunca hubiéramos conocido a Dios. Porque fue por la palabra. Por la palabra fue que Dios se reveló a través de Jesucristo. Y nos dio todos sus mandamientos y sus enseñanzas por la palabra. En esto que Ángel habla sobre, y lo que vos preguntaste, sobre la guía del Espíritu, a veces uno piensa que es demasiado elevado, ¿no? Que no me toques, no me mires, pero en esto de abrir el corazón, especialmente en lo que es la evangelización, Ángel puede contar muchos testimonios de lo que estamos haciendo y uno también, pero dije, el día que voy a votar, ¿qué puedo decir, Señor? Y fui con ese pensamiento, porque ahí tenés, no sé, 30 segundos. Así que me reciben el documento y le digo, buen día, disculpen, soy un hombre de fe y todas las mañanas oro por la gente que no conozco. Así que hoy oré por ustedes. Entonces, ahí está el Espíritu, no sé qué va a hacer. Yo abrí mi boca. El presidente de mesa no me dio bola, pero 2 mujeres y un muchacho sí. Y me empezaron a agradecer. Y digo, 2 cosas, por 2 aspectos. Primero, que les haga bien. Y segundo, que puedan conocer a Dios. Bueno, fueron 30 segundos. Oscar, ¿qué pasó? Yo, no más que eso. Dios sabe qué pudo haber pasado en ese corazón. Dios sabe. Entonces, es llenar de presencia de Dios. Eso es llenar de presencia de Dios, el lugar. Y salar. La tierra. Y salar, porque como que vas tirando sal a la gente, ¿no? Y la gente va sintiendo el gusto. Algo hermoso, ¿no? Entonces, esa guía ocurre. A veces ni nos damos cuenta. Podría contar algunas experiencias muy personales con el Señor. A uno le conté algo a Ángel anoche y después se lo gustó a él, ¿no? Pero, o sea, esa presencia del Señor. Personalmente estoy clamando al Señor, necesitamos tu presencia. Sabemos que está, lo creemos. En las reuniones nuestras es necesario estar juntos porque está Jesús, y en la calle, ¿no? Cuando tenemos esa oportunidad. A veces, no sé si les pasa a ustedes, a veces no tengo ganas de hablar. Perdón, ¿no? Pero tenemos que hablar. Tenemos que comunicar esta vida, este Cristo que está vivo en nosotros, ¿no? Podría contar algunas cosas más, como las de Ángel que contó esta mañana, que yo le dije a la señora, mire, el Señor es pastor y Él ora por la gente. ¿Oraron por usted a Dios? Bueno, se ve que sí. Y bueno, ahí empezamos a charlar, y bueno, yo me callé la boca, Ángel habló, y al final dice, ¿dónde se reúnen? Así que por ahí mañana, dice, si puedo voy a ir. ¿A qué hora es? 19 horas, ¿no? Así que, bueno, pero buscar esa guía, o sea, cruzar nuestros límites, ¿viste? Eso es lo que le decía Ángel, de cuánto no tener en cuenta la dimensión del espíritu, lo que el espíritu quiere hacer. Pasó una vez con Víctor Rodríguez, que vino y estaba en el hotel de Sarfield. Y bueno, como hago con ustedes, fui a buscarlo y dice, señor, lo están esperando acá. Y me dice, la chica dice, ¿qué es lo que es ese hombre? Dice. ¿Por qué? Le digo. Porque tiene algo, dice, que no identifico. No, le digo, él es pastor, él es pastor de Rosario, y bueno, y ahí me dio la oportunidad de poder hablarle del Señor, ¿no es cierto? Pero se siente, la gente lo siente, lo ve. Me acordaba, Ángel, en esto de que nuestro país, cómo necesita del Evangelio, cómo necesita de Cristo. Estamos en tiempos de elecciones. Cuando vino Tommy Hicks
a la Argentina, ese tiempo, ¿fue en el 60 y pico, Ángel? ¿En qué año fue, más o menos? 50 y... 50, claro. 52, 55 fue la revolución. 52, fue antes de la revolución. Sí, Pero ya estaba en un mover espiritual muy fuerte que trajo este hombre, ¿no es cierto? sí, hubo... Que fue a la casa de Perón, a la Casa Rosada. Fue a la Casa Rosada. Sí. Y tuvo una entrevista con él, ¿te acordás vos de eso? Sí, porque no le daban permiso a los que no eran católicos, no le daban permiso para muchas cosas. Veníamos de situaciones donde los que no éramos católicos no podíamos enterrar a nuestros muertos en los cementerios. O sea, en Argentina pasaba eso. Y lo mismo en la hora de religión en las escuelas, ¿no? Pero lo que se cuenta de Tommy Hicks es que él fue a verlo a Perón, ya que no había permiso, y él se fue a la Casa Rosada para entrevistarse con Perón. Y no sé cómo le dijo al que estaba ahí enfrente, porque iba con alguien que le traducía, y que venía a verlo al presidente. Al final entró, ¿no? Porque iba a orar por él. Y Perón tenía, creo que una eczema, y él oró por eso y se sanó. Y de ahí que le dio permiso para hacerla. El estadio de Atlanta, me acuerdo, me parece que era... Huracán. O de Huracán, un estadio le dio... Primero fue Atlanta. Ajá. Y después se fue a Huracán. Ajá. Sí, que le abrió las puertas realmente. Me acuerdo. Los pastores no creían cuando él decía que se va a llenar el estadio, no creían. Habían preparado reuniones para hacerlas en Hidalgo, que era el salón más grande. Hicieron reuniones ahí y después se fueron al estadio y dijeron: Dios va a llenar este estadio, él dijo. Y el pastor era demasiado fantástico que se llenara eso. O sea, había que... Y se pasó eso, se llenó. Y porque al saber que hay sanidades, milagros, pero él tenía un discernimiento, sabía que estaban los espiritistas así, y los reprendía ahí, a los que eran espiritistas que estaban en cierto lugar. Sí, escuchaba que, me acuerdo, Cacho me contaba de esta anécdota, y decía que venía en el avión y le pregunta a la azafata quién era Perón, porque recibió una palabra, ¿quién era Perón? Y dice que la azafata le dice, bueno, es el presidente de la nación. ¿Por qué? No, él le vino solo, ¿y qué tenía que ir a verlo? Y bueno, y ahí viene lo que contás vos, que llega a la Casa Rosada y ora por él. La verdad, es una maravilla. Y en el 52, o en la década del 50, que pasaban estas cosas antes de una manifestación de la experiencia, vamos a decir, del avivamiento en Argentina, ¿no es cierto? Este hombre fue precursor, podríamos decir, ¿no? Sí, tal cual. Yo no recuerdo siempre si fue en el 52, porque en el 52 murió Perón. Entonces ahí es donde tengo cierta dificultad. Pero antes del 55 porque el 55 fue la revolución, que lo derrocan a Perón. Muy bien, la verdad que tenemos ganas de seguir charlando. Ya después vamos a contar cuáles fueron las situaciones que hemos vivido en esta mañana, los problemas, pero la verdad que hemos charlado tanto con Ángel y con Oscar, y hay tantas cosas para seguir conversando que tendríamos que hacer un programa de 5 horas. Pero quisiera, Ángel, que antes de terminar vos le dieras un mensaje, tanto a la iglesia puede ser, pero también a la gente que no conoce a Cristo, porque esto sale por todos lados, sale por la señal del canal 558 y sale por el canal nuestro de YouTube, así que estamos muy agradecidos, y esto va a todos lados, ¿no es cierto? Entonces quisiera que le dieras un mensaje para finalizar a la gente, ya que esa gente está en el colectivo. Está muy bueno eso, está muy bueno. Que podamos terminar con un mensaje
para la gente. Todos tenemos que ponernos en onda, como dicen los jóvenes, con Dios, ponernos en línea con Él, porque no sabemos qué puede pasar, nadie sabe. El mañana es de Dios. ¿Qué está pasando en Israel? Ustedes lo vieron por televisión. ¿Qué está pasando allí? ¿Quién esperaba una cosa así? Toda esa cantidad de jóvenes que estaban al desierto bailando, emborrachándose y con drogas y con cuantas otras cosas, ¿esperaban algo así? Nadie lo esperaba, ni se imaginaba, nadie sabía. Y así han sucedido y siguen sucediendo cosas en el mundo que no podemos imaginar. Nadie puede saber qué va a pasar mañana. Y por eso es necesario estar al día con Dios. Y se lo digo para aquellos que son cristianos, como para aquellos que no son cristianos, para aquellos que asisten a iglesias y aquellos que no asisten, aquellos que se han enfriado, que en un momento estaban bien y ahora se enfriaron. Para todos, para mí mismo lo digo. Tenemos que vivir al día, encontrarnos con Dios continuamente, hablar con Él, arrodillarnos, en donde sea, al lado de nuestra cama, de noche o de día, pero hablar con Dios es precioso. Es un diálogo continuo. Eso es vivir la presencia del Señor siempre, todos los días, en todo momento. Y eso es lo que te invito a que tengas continuamente, un encuentro con Jesús. Hay lugares donde puedes congregarte, además. Si te has enfriado, te has alejado, vuelve. Es mejor estar bajo la cobertura y en relación con cristianos que estar solos, que estar en nuestra casa. O sea, por supuesto que la relación con Dios es primaria, con Él, con su palabra, pero la relación con otros nos hace bien. Así que te invito a que te encuentres con Dios, que es la mejor invitación para tu vida. Gracias por poder estar juntos en este momento. Dios te bendiga y te guarde. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Gracias, Ángel, por tus palabras. Gracias, Oscar. Ha sido una bendición poder charlar con ustedes. Queremos decir que nuestros horarios de reunión son en calle Caseros y Carriego los domingos a las 19 horas, el horario por este mes es a las 19 horas. También los días sábados en Ameguino 2038 funciona el anexo, que es los sábados a las 20 horas como la reunión principal. Queremos agradecer también a quienes nos acompañan detrás de cámara, el cameraman Edgar Cabrera, así que un gusto que ellos estén trabajando. Quien nos decora de manera tan hermosa es Andrea, ella es ¿cómo se dice la palabra? Hace la... ¿Coreografía? No, escenografía. Escenografía. Estás peor que yo, Oscar. Sí, sí. La escenografía. Y Javier, que está en los controles, Javier Sicardi. Así que muchas gracias por habernos permitido estar en sus hogares. Y me olvido un detalle. Estas flores, estas plantas tan preciosas, que le voy a pedir a Edgar que haga un primer plano ahí. Fíjense en qué flores maravillosas de nuestros hermanos del Chañar, el vivero del Chañar, nuestros hermanos que nos prestan las plantas para que el programa quede más lindo. Así que esto se llamó Tiempos de Restauración. Será hasta nuestro próximo programa. El Señor te bendiga.